Jamendo.com. Damos inicio entonces a nuestra lección de esta noche. Estuvimos hablando la semana pasada respecto al feminismo y hoy debemos culminar algunos puntos de esa lección y luego entrar a otro tema allí relacionado que es como un apéndice de, si es apropiado el término, un apéndice a esta lección para complementar alguna información. Y luego también en el material les voy a asignar un segundo apéndice que va a estar tratando otra temática respecto a Jesús y la mujer, también dentro del tema del feminismo. Este es verdaderamente un tema muy, muy importante, demasiado importante para nosotros, por el hecho de que tenemos siempre discusiones, controversias, conflictos, dudas, preguntas, y el mundo está ahora mismo tan convulso por los reclamos, las protestas, las afirmaciones de las personas que defienden esta filosofía, que nosotros no nos podemos desmarcar de ello, no podemos ignorarlo, no podemos pasarlo por alto. De hecho, seguramente habrá en nuestras congregaciones hermanas que sí seguirán, por decirlo así, el orden de las cosas, pero quizá no lo comprendan, quizá no entiendan por qué no pueden llevar a cabo roles de liderazgo sobre el varón, no pueden compartir ciertos roles en general con el varón, tanto en el hogar como en la iglesia. Y por esto es sumamente importante y sumamente relevante que discutamos estos temas y que ellas y todos tengamos acceso a estas verdades y a esta información. Es importante porque no queremos ser injustos con nadie, no queremos que se piense que simplemente imponemos algo y ya, sino que realmente es lo que la Biblia enseña, pero también dentro de lo que la Biblia enseña debemos esforzarnos por entender bien de qué se trata, ya que alguno podrá utilizar o supuestamente utilizar la escritura para tratar de justificar cosas que tampoco están dentro del plan de Dios, pero que se camuflan de, otra vez, si está bien utilizado el término, se camuflan dentro de una apariencia de fidelidad y de seriedad y sobriedad en cuanto al estudio, pero realmente el interés detrás de todo es simplemente tratar de abusar, tratar de exigir incluso más de lo que la obra pide, y esto obviamente nosotros no lo podemos tolerar. Tenemos que enseñar en contra de cualquier abuso, porque solamente Dios, solamente los apóstoles inspirados de Cristo están autorizados para atar y desatar. Y ya lo que había que atar y lo que había que desatar ya está dejado en las páginas del Nuevo Testamento. Por lo tanto, ya nadie hoy necesita ni tiene que, ni le es dada la prerrogativa ni la oportunidad de imponer leyes o de dar libertades donde Dios no lo ha hecho. Así que, amados, hablábamos de los textos que el feminismo tergiversa o malinterpreta para tratar de imponer su filosofía, porque ellas también, ellos, como decía, que no solamente hay mujeres defendiendo esto, ellos intentan usar estos textos bíblicos para hacerle creer a los cristianos o a los llamados cristianos que en realidad la Biblia enseña su filosofía o que esta filosofía está en total armonía con la voluntad de Dios. Pero ya estamos respondiendo la semana pasada a estas afirmaciones. Y contrario a la filosofía feminista, debemos decir hoy que la Biblia es un libro maravilloso para estudiar acerca de la belleza y de las virtudes de la mujer. La Biblia tiene mucho que decir acerca del rol de la mujer y acerca de cómo el hombre debe verla adecuadamente, apropiadamente. También nos da la representación de cómo se le debe tratar y relatos de cómo ella es amada y alabada en las páginas de la Biblia, porque a todo esto la pregunta de nuestra lección feminismo es: ¿la Biblia es enemiga de la mujer? Obviamente, en lo que hemos visto, hemos respondido a ello no, pero hoy vamos a dar un paso más adelante y vamos a mostrarlo con ejemplos concretos de esto. Por ejemplo, hablemos de la relación esposos y esposas.
En el caso, por ejemplo, del padre Abraham, que el padre Abraham, tanto para el judaísmo como para el cristianismo, o es decir, tanto para la era de los patriarcas del Antiguo Testamento con la ley de Moisés, como para la era del Nuevo Testamento, el primer siglo y hasta nuestros días, el padre Abraham es el padre de todos. Y cuando nosotros tomamos el ejemplo de él, es un ejemplo que es válido entonces para todos los tiempos, en el sentido de el principio que él mostró a través de su ejemplo con respecto al trato a la mujer. ¿Qué nos dice la escritura? La escritura nos dice que Abraham exalta a su mujer, no la maltrata, no la trata como menos, no la menosprecia, en otras palabras, sino que en Génesis 12:11, cuando se refiere a ella, le dice: eres mujer de hermoso aspecto. Y en Génesis 24:67, en la historia de otros patriarcas, Isaac, el hijo de Abraham, y la relación que él tenía con su esposa, la escritura nos dice, Génesis 24:67, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Y si vamos al hermano, a ver la historia del hermano de Isaac, tenemos en Génesis 29:18 de su hijo, perdón, a Jacob. En Génesis 29:18 nos dice la escritura: y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor, ahí refiriéndose a Labán. Entonces, ¿qué nos dice el texto? ¿Qué nos dicen estos textos? Primero, Abraham, al referirse a su esposa, le dice: mira, cualquiera que te mire te va a codiciar, te va a desear, porque eres una mujer de muy hermoso aspecto. Y luego, Isaac ama de tal manera a Rebeca, que dice la escritura, que logró consolarse del dolor de la pérdida de su madre. Y que Jacob amó tanto a Raquel, la hija menor de Labán, que le propone trabajar 7 años adicionales a los 7 años que ya había trabajado, porque su suegro lo había engañado y le había dado la hermana mayor. Así que como él amaba a Raquel, dice: no importa, te trabajo 7 años más y dame a Raquel. También, si nos vamos al libro de Esther, casualmente debemos mencionar que es el libro bíblico que lleva el nombre precisamente de una mujer. Entonces, ¿cómo es que se le tiene de menos? ¿Cómo es que la escritura es enemiga de la mujer, la menosprecia o la hace menos, si incluso uno de los libros inspirados lleva el nombre de una mujer? Y refiriéndose a ella en el capítulo 2, en el versículo 17, se dice acerca del rey persa en este caso: y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló gracia y benevolencia delante de él. Hermanos, estos son pocos relatos que muestran que las mujeres de la Biblia no eran maltratadas, no eran consideradas objetos, ni estaban oprimidas por sus maridos. Estos esposos amaban verdaderamente a sus esposas, tal como Pablo declaró que debía ser, porque Pablo va a escribir en Efesios 5:25, varios siglos después: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces vemos en la era patriarcal un lugar muy especial para la mujer, cómo se le reconocen sus virtudes, cómo se le pone en una muy alta estima en general, y amor puro hacia ella y el mejor trato posible de parte de sus esposos. Nos vamos al tiempo de que ya está en vigencia la ley de Moisés y encontramos el mismo. Y nos vamos al Nuevo Testamento y encontramos este hermoso pasaje que escribe también el apóstol Pablo por inspiración de Dios. Un hombre que no tenía esposa, un hombre que no sentía la necesidad natural de la mujer. Sin embargo, al referirse a ella o al hablar acerca de ella, habla en estos términos que son revelados por Dios mismo. Entonces, vamos a hablar de mujeres en la escritura que conocían muy bien su lugar en el plan de Dios y que así se mostró en cada una de sus historias. Vamos a hablar brevemente de ellas
para tener una idea de la perspectiva bíblica respecto a la mujer. Una de las principales quejas que los feministas tienen en contra de la Biblia es que a las mujeres no se les permite tener ningún tipo de rol de liderazgo en la iglesia y en el hogar. Sin embargo, los siguientes ejemplos van a denunciar esta teoría, porque ciertamente hay áreas donde la mujer no puede ejercer liderazgo, pero hay áreas donde Dios le ha dado mucha tarea que hacer, mucha participación y mucha relevancia. Si nos vamos a Jueces, por ejemplo, al capítulo 4 y el capítulo 5, allí se nos presenta el relato de la vida de Débora. Otra vez, va a resaltarse, la única jueza en la historia de Israel. Y que sea la única no significa que las otras mujeres no lo merecían, que las otras mujeres no podían aspirar a ello. Las circunstancias de Débora habrán sido sus circunstancias, pero si hubiera estado prohibido que la mujer sirviera a Dios en todo ámbito, que tuviera liderazgo en todo ámbito, definitivamente no se le hubiera permitido a ella fungir como jueza. Al mismo tiempo, se nos dice que no solamente era jueza, es que esta mujer era profetisa para los israelitas. Ella se sentaba debajo de una palmera y todos los hijos de Israel venían a ella para juicio. Ella exhortó a Barak a ir y a luchar contra Císara. Y él dijo, sí, iré, pero solamente si voy contigo. Ella estuvo de acuerdo en acompañarlo a esta campaña, pero le informó que si ella iba, la honra por la batalla no sería para él, tampoco sería para ella. Y aquí entra en escena otra mujer. Dice que la victoria sería dada por mano de una mujer. Probablemente Barak habrá creído que era Débora, pero la escritura nos dice que esta mujer no fue Débora, sino Jael, que como se puede ver en Jueces 4, 18 al 24, ataca a Císara y a través de ello logra que teman los enemigos, tema el ejército de este hombre y así Israel pueda vencer. Al final también se le acredita la victoria a Débora porque, o se le acredita, no la victoria, perdón, se le acredita a ella su honor porque se le permite escribir un cántico de alabanza, una hermosa pieza de poesía hebrea dedicada al Señor por hacer posible aquella victoria sobre el enemigo. Note cómo pues dos mujeres, cada una en su papel, cada una en sus circunstancias, es utilizada por Dios para dar gloria a su nombre, para vencer a los enemigos y quedaron en la historia para que ellas sean recordadas, perdón, por siempre. Tenemos otro caso, el caso de Febe. En Romanos 16, 1 y 2, Pablo le recomienda a la iglesia en Roma a una hermana, una servidora y colaboradora, Febe. Esta recomendación muestra que Febe era una gran mujer cristiana. Pablo no se iba a detener a mencionar por nombre a una mujer ante la congregación como colaboradora, como servidora, pidiendo que le diera todo lo que ella necesitaba para su labor si ella no era una mujer destacada. Pablo pide que le ayuden en todo porque ella se ocupaba en la obra del Señor. Ella era importantísima, era clave en la obra de Dios, tanto en la congregación de donde venía como ahora lo iba a hacer también en las iglesias en Roma. Y él utiliza la palabra ayudar para describir lo que ella representaba para él y para los demás. Esta palabra significa literalmente alguien que colabora en caso de haber necesidad. Era una mujer dispuesta, era una mujer sólida y era una mujer útil cuando se presentaba la necesidad. Ella siempre estaba para colaborar. Tenemos también el caso de Priscila. Priscila ayudó a su esposo a explicarle a Apolos, dice Hechos 18, 26, más exactamente el reino de Dios. Ella no usurpó el rol de liderazgo de su esposo en la obra del Señor, porque la escritura, en este caso por medio de Lucas, es clara y específica al decir que esta labor se llevó a cabo en privado, pero haciéndolo de esta manera, ella ayudó a su esposo a enseñarle correctamente a Apolos. Hechos 18:3 declara, y como eran del mismo oficio,
se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Esto es prueba adicional de que la Biblia no trata de oprimir o degradar a la mujer. Priscila estaba en el mismo negocio de su esposo y también trabajaba con él y trabajó juntamente con Pablo en esa misma obra o en ese mismo negocio. No se le negó la oportunidad de trabajar con ellos y tenía permitido trabajar con su esposo porque la mujer nunca ha sido menos que el hombre. La mujer nunca ha sido menospreciada por la escritura. Además, cuando Pablo da los saludos a la iglesia en Roma, dice, saludad también a la iglesia de su casa. Y es importante esto, cuando nosotros leemos en español, podemos pensar que la frase se refiere a la casa de Aquila, ¿no? El esposo. Pero el su allí, que es el término autos en griego, involucra dentro de la construcción gramatical de ese pasaje que se está refiriendo a los dos. Así que en español debería decir, saludad también a la iglesia que está en la casa de ellos. Era la casa de ambos, no era solamente la casa de él. ¿Cómo podrían quejarse los feministas que la Biblia se podría expresar o se debería expresar si fuera la Biblia lo que ellos dicen que es? Otro ejemplo, Dorcas. Nos movemos a Hechos, capítulo 9. Y en el versículo 36 de ese libro y de ese capítulo, dice la escritura, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aquí se alaba a Dorcas por las obras que ella hacía en el pueblo. Y dice que cuando murió, las viudas mostraban las prendas que hacía para ellas, manifestando así que era una mujer siempre ocupada en hacer el bien, siempre ocupada en servir a los demás y que era muy amada, muy respetada, que fue profundamente lamentada su partida de este mundo. Ella era una costurera, una mujer hábil, una mujer profesional en su rama que aprovechaba su talento para hacer el bien a los demás. Ella era muy amada y muy respetada en el pueblo y en la escritura se decidió por parte de Dios que lo que ella hacía quedara registrado para que 2000, 3000, 5000, 10,000 o el tiempo que Dios le dé a esta tierra se siga recordando su labor y se le siga dando la honra de vida. Así que los feministas pueden dedicar todas sus vidas a desacreditar y negar la validez o intentar hacerlo de la Biblia, pero no pueden destruir la palabra de Dios, ni el plan que él tiene, el maravilloso plan que él tiene para las mujeres. Porque cuando Dios creó al hombre, en el sentido de la humanidad, los creó hombre y mujer. Y en ese momento que los creó, también permitió que en el desarrollo de la vida de ellos pudieran desarrollar distintos roles, tanto en el hogar como en la iglesia, como en el mundo en general, pero siempre bajo su dirección, bajo su guía, bajo sus condiciones divinas. A través de este estudio ha quedado de manifiesto que el feminismo, en lugar de ayudar, en lugar de apoyar, en lugar de resaltar a las mujeres, de hacer lo mejor por ellas, en realidad las aleja de Dios. Y cuando las aleja de Dios, se las lleva al diablo, definitivamente, hermanos. Entonces, aquí es donde les comentaba que íbamos a hablar de un punto, de un tema que es muy importante dentro de la comprensión de lo que la Biblia dice respecto a la mujer y respecto sobre todo a los roles entre hombres y mujeres, y que no significa bajo ninguna lupa, bajo ningún examen, que Dios haya dicho que el hombre es más que la mujer, y que en ningún momento haya dicho que la mujer no tiene muchas formas de servirle y que no debe ser honrada y reconocida, que no tiene derecho, los mismos derechos que el hombre en todos los ámbitos, excepto en que cada uno tiene sus funciones y a ninguno se le pide que haga las funciones del otro para poder ser feliz o para poder ser pleno. A cada uno lo hizo para que fuera feliz y fuera pleno en su rol, en su papel en este mundo.
Así que aquí entramos al tema, el principio de la sujeción. Pronunciar hoy día la palabra sujeción podría causar molestia, causar una gran incomodidad, ofensa, y puede hacer que nos difamen. Tales son siempre los riesgos en un mundo decididamente opuesto a la idea de ceder, a la idea de ser humilde, a la idea de servir a otros. Pero lo que pudiera encontrarse sorprendente es que algunos de nuestros más fuertes oponentes son cristianos profesantes. Es decir, son personas que profesan ser cristianos o que dicen ser cristianos. Esto refleja un desarrollo novedoso en la lucha del feminismo, como hablábamos en la lección anterior, desde la primera, segunda, tercera y cuarta ola. Hasta hace unos cuantos años, los teólogos feministas solamente habían cautivado una pequeña parcela de nuestro dividido panorama religioso, aunque recientemente su punto de vista ha ganado aún una más amplia aceptación. Quiero iniciar con estas observaciones, esta lección, diciendo ahora que es vital, es indispensable para la Iglesia del Señor estar clara en cuanto a uno de los principios más fundamentales de la enseñanza bíblica, como lo es el principio de la sujeción. Y no solamente estar claros en ese principio, sino ponerlo verdaderamente en práctica. Pero, ¿de qué se trata exactamente este principio? ¿Qué significa para nosotros? ¿Y cómo deberíamos aplicarlo? Vamos por parte. Primero, hablemos de la base bíblica del principio de la sujeción. La mayoría de las personas tendría complicado encontrar las palabras sujeción en sus Biblias. ¿Por qué? Porque esta no aparece sino solo en dos pasajes en la traducción más utilizada, la versión más utilizada en nuestras congregaciones y en el mundo religioso en habla hispana, que es la versión Reina Valera. Este término solo aparece en 1 de Timoteo 2:11 y 3:4. Solo una vez en la Biblia de las Américas, en 1 de Corintios 16:6, y 6 veces en la versión internacional. Ahora, frases como someteos o estad sujetos, sí son comunes y aparecen, por ejemplo, en 1 de Pedro 2:13 y también el versículo 18. Casi en cada caso, estas expresiones castellanas son traducciones de la palabra griega hupotogué, la cual en su forma más común significa obedecer o someterse. Esta palabra aparece 38 veces en el Nuevo Testamento y se usa de varias maneras, en varios contextos y en varias circunstancias. En varios pasajes, el término hupotogué se usa para hablar de nuestra responsabilidad con Dios. Esta aparece, por ejemplo, en Santiago 4:7. Y vamos un momento allá y me empiezan a colaborar con la lectura, por favor. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Levante su mano para saber que me va a colaborar con esa lectura. O nos va a colaborar en esa lectura. Santiago, capítulo 4, versículo 7, por favor. Hermano Juan Miranda. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos, está el término allí, ¿no? Dice que los cristianos deben someterse a Dios mientras están en su lucha, tratando de dar resistencia o presentar resistencia ante el diablo. En un modo más específico, Pablo usa esta palabra para hablar de la sujeción que debemos tener hacia la ley de Dios. En Romanos, capítulo 8, versículo 7. Tenemos los pasajes allí en pantalla también, ¿no? Romanos, capítulo 8, versículo 7, por favor. Romanos 8, 7, hermano Steven. Dice de la siguiente manera. Romanos 8:7, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera
puede hacerlo. Así es. El que anda en la carne no va a querer sujetarse, no puede sujetarse, porque no es compatible andar en la carne y al mismo tiempo estar sujeto a la ley de Dios. Ahí encontramos nuevamente el término. En esa misma carta, otro lector, pero en Romanos 10:3, encontramos ahora la sujeción a la justicia. Por favor, vamos a ese texto, levante su mano. Romanos 10:3, por favor. Hermano Irving. Amén, hermano. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Así es, no se han sujetado, dice en ese contexto, a la justicia de Dios, en un sentido muy particular de lo que viene hablando el escritor. Pero no es solamente un fallo de esas personas a las que a las que se está refiriendo en ese pasaje. Es algo que hace la mayoría de los seres humanos en el mundo, pero nosotros queremos tomar de allí es nuevamente el término sujetarse, en este caso, a la justicia de Dios. Entonces, ¿qué debemos decir? Si las autodenominadas feministas cristianas, entre comillas, tuvieran razón, hermanos, la Biblia no hablaría de ningún otro tipo de sujeción, sino la sujeción que debe darse solo a Dios, si tuvieran razón. Pero el lenguaje de obediencia aparece en muchos otros pasajes que tratan con las relaciones humanas. Vamos a ver los ejemplos que tenemos también en pantalla. El ejemplo de Jesús en Lucas capítulo 2, versículo 51. Allí van viendo, tenemos Romanos 13:1, Primera de Pedro 2:18, Tito 2:9, otros pasajes más que vamos a mencionar. Así que tengámoslo allí a mano para que hagamos expedita lectura. Lucas 2:51, el ejemplo de el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué pasó con él en Lucas 2:51? ¿Quién nos colabora en la lectura? Hermano Juan Miranda. Lucas 2:51. Dice así: y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y a su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Gracias, hermano Juan. Así es. Dice que, por ejemplo, Jesús como hijo se sujetaba a sus padres. Entonces, no es solamente que hay que someterse a Dios, también hay que someternos a los que nos han traído al mundo, nuestros progenitores, hablando humanamente. Ahora, vamos, en Romanos 13:1, ¿qué dice? Hermano Moisés. Levantaron 3 la mano, pero Moisés les ganó por una milésima de segundo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Ahora habla de someterse y dice, ¿quiénes deben someterse? Toda persona debe someterse a la autoridad de los gobiernos humanos, porque estos han sido permitidos por Dios y tienen su autoridad delegada también. Bien, en el orden que habían levantado las manos, asignaríamos entonces Primera de Pedro 2:18 al hermano Steven y Tito 2:9 a nuestro hermano Irving. Por favor, Steven, Primera de Pedro 2:18. Dice de la siguiente manera: siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y dice afables, sino también a los que son insoportables. Ahora tenemos, Jesús debía someterse a sus padres. Toda persona debe someterse a la autoridad. Y ahora nos dice que los siervos, en ese caso los esclavos, debían estar sujetos a sus amos. Y por principio general, los empleados deben estar sujetos hoy a los patrones o a los jefes o a la persona que está a cargo de la labor que realizan. Y Tito 2:9, hermano Irving. Amén.
Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Imagínense, todavía más claro, no solamente que se sometan, se sujeten, sino que ni siquiera sean respondones, porque sería un mal ejemplo para personas que eran de la fe. Ahora, si continuamos, vamos a encontrar que a las esposas también se les instruye a someterse a sus esposos, quienes a su vez deben amarlas, deben protegerlas, deben cuidarlas. Si vamos a Efesios 5:22 al 33, encontramos allí una lectura bien extensa y detallada al respecto. Pero vamos a leer Colosenses 3:18 y 19, alguien que levante la mano, y luego Primera de Pedro 3:1 al 6. Por favor, Colosenses 18 al 19. ¿Quién nos colabora? Hermano Juan Miranda. Mi hermano, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amén. Y vamos a complementarlo con Primera de Pedro 3:1 al 6. ¿Quién nos colabora? Primera de Pedro 3:1 al 6. Levante su mano, por favor. Hermano Irving, Primera de Pedro 3:1 al 6. Amén. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de lo cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Amén. Gracias, hermano Irving. Este pasaje todavía es más contundente. Estén sujetas o estad sujetas a vuestros maridos. Y luego dice en el 5, estas mujeres de aquellos tiempos, estas santas mujeres de los tiempos antiguos, estaban sujetas a sus maridos como Sara. Y ahora utiliza un término aún más específico, rodo. Sara obedecía a Abraham. Y no solamente obedecía en la práctica, sino que de labios también le llamaba Señor. Y cuando digo de labios no es que era hipócritamente, sino que digo que demostraba su obediencia en acciones, pero también lo demostraba en la manera en la que se dirigía hacia él. Y termina diciendo el texto que las mujeres cristianas vienen a ser hoy hijas de Sara, si hacen el bien, si la imitan a ella, siguen sus pasos, son hijas de Sara. De lo contrario, pues ya sabemos de quiénes serían hijas, ¿no? Se podrían citar muchos más versículos porque los hay, pero estos son suficientes para revelar dos cosas esenciales del principio de la sujeción. Primero, la disposición a obedecer es una manera distintiva del espíritu cristiano. Y eso es lo que dice Pedro. Cuando tú eres cristiano, cuando tú estás aprendiendo de Dios, cuando tú eres piadoso, o en este caso piadosa, porque el término, la lección es sobre todo pues enfocada en las mujeres, si son piadosas, si son santas, si son mujeres que quieren imitar a Sara, si son mujeres que quieren hacer la voluntad de Dios, pues van a demostrar esta sujeción porque eso es lo que produce el espíritu cristiano.
Segundo, que los cristianos tienen la responsabilidad de someterse no solo a Dios, sino también a los líderes designados por Dios en el hogar, en la iglesia y en el mundo en general. Esa es nuestra manera de actuar. Les mencionaba el otro día que el actual predicador de la congregación era un estudiante de este servidor y hoy día es el evangelista en nuestra congregación. Y el hermano sabe que yo, hermanos, estoy atento a que el hermano en lo que requiera, que primero no lo haya visto yo la necesidad para ayudarle. Si yo no la he visto, que me lo diga con confianza porque estoy para servirle. No soy menos que él, no soy más que él, soy un colaborador porque es mi evangelista. Esto no se trata de una competencia ni de una rivalidad. No se trata de que porque él ocupa ese ministerio es más que yo, ni porque yo me someta, ni porque yo me sea un colaborador dispuesto, solícito a lo que él en lo que él me requiera. Significa esto que ahora soy menos que él, ni voy a desobedecerle porque nosotros, pues en otro tiempo teníamos otro papel. En aquel tiempo yo era su maestro y él tenía esa misma disposición, esa misma humildad, hermano, en que le ayudo, hermano, en que le colaboro. Él tuvo ese tiempo y ahora estamos al contrario y nos gozamos y nos deleitamos en trabajar juntos. Es el veneno de las llamadas feministas, que realmente no son feministas, son radicales, son ateas, son personas que aunque quieran disfrazarse de cristianismo, en realidad menosprecian la Biblia, menosprecian a Dios, porque cuando tú rechazas lo que la Biblia dice y el ejemplo que ella da, definitivamente estamos hablando de una persona anti Dios, o sea, un ateo. Pasemos ahora a hablar del significado del principio de sujeción. Los cristianos están dispuestos a reconocer el principio de la sujeción. Después de todo, hermanos, ¿quién negaría que de una u otra manera a todos nos corresponde obedecer en un sentido u otro, en una circunstancia u otra? El conflicto surge cuando los cristianos mismos no entienden lo que significa y lo que no significa este principio de sujeción. Tanto el que le toca estar en la parte de sujetarse, que no lo entienda, como a veces tampoco lo entiende el que le aplica a aquel que se está sujetando o que no se quiere sujetar. Debido a la actual confusión, la siguiente es una serie de preguntas y respuestas que han sido diseñadas para aclarar la enseñanza bíblica acerca de la sujeción en respuesta a las más comunes, a las más frecuentes objeciones que se han presentado en nuestra experiencia, que seguramente habrá otras, usted quizá no las pueda compartir, pero estas son casi siempre las preguntas u objeciones que surgen cuando se trata este tema o cuando alguien trata de que otro se sujete a cierta labor o a cierta función que esta primera persona tiene. Vamos a la primera pregunta. Sujeción significa que aquel que obedece es inferior a aquel que dirige. Esto es clave, esto es importantísimo en el estudio del feminismo. Sujeción significa que el que se sujeta es inferior a aquel a quien se sujeta. No, la sujeción no implica inferioridad. De hecho, la Biblia nos provee de varios ejemplos de sujeción unidireccional entre dos iguales, dos personas que tienen el mismo nivel, las mismas cualidades, que son exactamente lo mismo, y que el uno se sujeta al otro sin que eso haga que sea menos. El ejemplo más obvio, que seguramente ya usted lo está imaginando, es la relación entre Dios, el Padre y Cristo. Tanto el Padre como el Hijo y también el Espíritu Santo poseen la naturaleza divina, la condición de Dios. Esto es básico en la fe cristiana. Pero cuando nosotros vamos a la carta del apóstol Pablo en Filipenses, al capítulo y el versículo 6, por ejemplo, la Biblia dice que Cristo existía en forma de Dios, es decir, la esencia, la gloria, todo lo que debe tener Dios, todo lo que debe ser Dios,
lo tenía Cristo, lo tenía el Verbo, como le llama Juan. Pero en otra parte dice que Jesús, el Verbo, se hizo carne y que ese no era otro sino Dios mismo. Vamos por favor a leer Juan 1:14 y luego también el versículo 18. Juan 1:14 y luego el versículo 18. Me gustaría, si Steven tiene a mano por allí la Biblia de las Américas, que según el original en estos dos textos es la más correcta, la más fiel a lo que dice el original, me gustaría escuchar, por favor, la lectura en esta versión. Juan 1:14 y allí mismo, Steven, el 1:18, por favor. Adelante. ¿Me escuchan bien, sí? Correcto. Ok, primero el 14 y después el 18. Dice así: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice el 18. Ese verbo que en el 1:1 había declarado rotundamente que es Dios, ahora dice que se hizo carne, ahora también es hombre. Y ahora en el 18, hermano Steven. Dice: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito, dice Dios, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Amén. Ahora hicimos una pausa ahí. Vamos a leerlo corrido, ¿no? Para captar todo el sentido, todo el peso de ese pasaje, por favor. Volvemos a leerlo, pero sin la pausa. Volvemos a leerlo, pero sin la pausa ahí que hiciste antes de Dios. Ok, dice: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Respaldado por una muy buena, no solamente cantidad, sino calidad de lecturas en los manuscritos originales, está este texto de Juan 1:18 traducido en la Biblia de las Américas. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, en consonancia con lo que ya había dicho en el 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y era no de que lo era y ya no lo es, sino un término en griego que involucra algo que viene indefinidamente desde el pasado y que sigue siendo una realidad en el presente. No obstante, Jesús de Nazaret, Dios en carne humana, dijo en una ocasión, lo registra Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En otras palabras, Dios el Hijo se sujetaba a sí mismo a Dios el Padre. La sumisión perfecta de Jesús se reveló aún más claramente, contundentemente, en esa obediencia que lo llevó a entregar su vida en la cruz por todos nosotros, como dice Filipenses 2:8. Ese fue el punto culminante de hasta qué nivel estaba él dispuesto a obedecer la voluntad del Padre. Con esto, cualquiera debería estar en la capacidad de ver que liderazgo, es decir, proveer dirección, no implica superioridad. Por otro lado, también significa que la sujeción, es decir, el ceder ante aquel que tiene la dirección o el liderazgo, no implica inferioridad. No era el padre más que el hijo, ni el hijo era menor que el padre o menos que el padre. La sujeción de las esposas a los esposos, de los hijos a los padres, de los cristianos a los ancianos o a los líderes, no tiene nada que ver con inferioridad, así como tampoco sucede con la sujeción de Cristo al Padre. Pasemos a la pregunta número 2. La sujeción mutua. ¿Recuerdan este término que lo estuvimos viendo en la primera parte de esta lección? La sujeción mutua enseñada en Efesios 5:21 cancela la sujeción de las esposas y el liderazgo de los esposos, enseñados en Efesios 5:22 al 33. No, pero algunos creen que sí.
Por ejemplo, un escritor alega que la sujeción mutua, como le llaman ellos, convierte a la distinción entre hombres y mujeres en algo irrelevante dentro de las comunidades cristianas de la iglesia y la familia. Pero como ya hemos señalado, esta posición es un error desde su inicio, desde la interpretación que se le da a la frase y al pasaje y a su contexto, ya que aquí se está asumiendo que igualdad y sujeción siempre compiten y nunca pueden ser compatibles, algo que ya queda refutado en la respuesta a la primera pregunta. Pero lo realmente perturbador hacer una declaración como esta es que supone que el apóstol Pablo, escribiendo por inspiración, estaría contradiciéndose dentro de un mismo pasaje, lo cual definitivamente que no hizo, claro está. Lo cierto es que Efesios 5:21 al 33 es solo uno de los varios pasajes de la Escritura que combina la igualdad de todos los cristianos con la responsabilidad de que parte de esos cristianos deben sujetarse, tienen la responsabilidad de sujetarse a otra parte de los mismos cristianos. El erudito en el Nuevo Testamento, George Knight, explica el punto de la siguiente manera. Voy a citar: es significativo que el apóstol Pedro, las dos notas de igualdad y diferencia de roles en su tratamiento de la relación matrimonial en 1 de Pedro 3:1 al 7. Aunque Pedro apela al esposo para que reconozca a su esposa como coheredera, es decir, como igual a él, también exhorta al esposo a reconocer la femineidad, o sea, que es vaso más frágil, dice, y a la esposa a sujetarse a su esposo. Quiere decir que la igualdad y la diferencia de roles son totalmente compatibles. No hay contradicción. Por eso leíamos previamente el pasaje de Pedro. Al mismo tiempo que le dice, ella es coheredera contigo, ella está al mismo nivel, ella tiene el mismo valor, la misma dignidad, las promesas son válidas igual para ella. No eres más que ella. Pero al mismo tiempo le dice, aunque tú estés en una posición de liderazgo, pues tienes que tratarla con su característica femenina de ser más delicada y que tú tienes que entonces darle honra, cuidado, protección, provisión. Pero al mismo tiempo le dice a esa misma mujer a quien le había mencionado que estaba en igualdad con el hombre, le dice, debes sujetarte a tu esposo, debes obedecerlo, debes seguir el ejemplo de Sara. Así que, amados, definitivamente que tanto en el texto de Pablo como en el texto de Pedro, ambos inspirados por el Espíritu, la igualdad no tiene ningún conflicto con la diferencia en los roles de cada uno. Número 3, ¿se extiende el principio de la sujeción a cada esfera de la vida? Esta es una pregunta, si las otras dos son comunes, probablemente esta sea la que más, si no, compitiendo duramente con la que más. ¿Se extiende el principio de la sujeción a cada esfera de la vida? Aquí tenemos que responder sí y no. Como ya hemos visto, un espíritu dócil y obediente es básico para el carácter cristiano y en este sentido la sujeción es una responsabilidad 24/7 del verdadero discípulo de Jesús. Por otro lado, hay solamente dos áreas en las cuales a las mujeres se les pide que estén sujetas a los hombres. Uno, en la acción. Primera de Timoteo 2:11 y 12, que estuvimos leyéndolo y estudiándolo en la primera parte de este tema. Y en el matrimonio, como dice Efesios 5:22 al 24, que también lo estuvimos viendo con algo de detalle en la lección anterior. En este aspecto, ¿qué vemos? Que la palabra de Dios no requiere que las mujeres se sujeten a los hombres en general y en todo ámbito de la vida. Juan Calvino no entendió esto. Se desvió de la verdad, como en muchos otros temas y aspectos, en sus comentarios que realizó sobre 1 Corintios 11, 2 al 6. En su discusión de estos versículos, Calvino dijo que en cada esfera de la vida, y voy a citar a Juan Calvino, Dios ha hecho que el sexo femenino esté sujeto a la autoridad de los varones y que todas las mujeres nacen
para someterse a la preeminencia del sexo masculino. Una conclusión como esa no se obtiene de un estudio responsable de ese texto. El reciente aumento de mujeres hacia el mercado laboral ha provocado que las supervisoras, administradoras, las gerentes, las jefas, pues solo término, sean una característica demasiado común en nuestra sociedad. Aunque objetaríamos con toda razón que una mujer descuida a sus hijos, descuida a su esposo por una carrera profesional, por simplemente ir detrás de un dinero extra, pues no hay nada inherentemente malo en que una mujer dirija a hombres en un ámbito laboral o en un ámbito de gobierno civil. En conjunto con esta línea, consideremos el magisterio administrativo de la mujer virtuosa, que en Proverbios 31, 10 al 31 nos habla de que tenía personal, tenía gente que trabajaba bajo sus instrucciones y que, según todo el contexto, obviamente ella tenía que tratar en muchos casos con mercaderes, con clientes, con socios, personas involucradas en el mundo de los negocios y ella dirigiendo, coordinando, haciendo que todo caminara y funcionara de la mejor forma. Y el escritor de Proverbios, que también está inspirado, no tiene ningún problema con esto. Al contrario, le llama la mujer virtuosa. Así que no es bíblico decir que una mujer no puede ser presidente de un país, que una mujer no puede ser gerente en una empresa, que una mujer puede tener una posición de autoridad en la sociedad en general. Porque lo que vemos en la Biblia, en cada pasaje que habla de esta sujeción, que se limita a dos esferas en especial, que son la iglesia y el hogar. Finalmente, hermanos, tomemos en cuenta la aplicación del principio y con esto concluimos nuestra lección esta noche y en general nuestro tema del feminismo y aún más en general cerramos ya esta noche nuestro curso Religión y Moralidad de Dios o de los hombres. El principio de la sujeción no significa nada si solamente lo estudiamos, lo entendemos, escribimos acerca de él, predicamos acerca de él, pero no lo practicamos. Fracasamos en hacer la voluntad de Dios respecto a este tema. Si es así, no estamos haciendo absolutamente nada. En nuestra intención de traerlo a la experiencia del día a día, necesitamos enfatizar dos verdades importantes como las pueden ver en pantalla. Primero, que este principio en ninguna manera respalda al tipo de liderazgo autoritario e insensible. Ningún pasaje de la Biblia le pide a un líder que someta a otros a su autoridad de una manera abusiva, de manera grosera, de una manera impositiva, de una manera irrespetuosa o denigrante. Jamás. El primer axioma de la religión verdadera es que esta resuena primero en el corazón. No usa la coacción. Los padres, esposos y empleados cristianos, como también los pastores del rebaño de Dios, deben mantener presente el ejemplo de Jesús. ¿Y cuál es este? Por favor, colabórenme con la lectura de Mateo capítulo 20, los versículos 25 al 28. Mateo capítulo 20, los versículos 25 al 28. Levante su mano para asignarle la lectura, por favor. Mateo 20, 25 al 28. ¿Quién nos colabora? Si lo pueden leer, si está en la computadora y lo puede leer, también lo tenemos aquí en pantalla, ¿no? Hermano Steven dice que levantó su mano primero, pero nuestro hermano Rafael no ha leído hoy Steven, así que vamos a darle, el hermano Rafael levantó la mano, vamos a concederle la oportunidad a nuestro hermano Rafael, por favor. Mateo 20, 25 al 28. Amén, varón. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así,
sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Muchas gracias, hermano Amén. Rafael. Ahí lo vemos. Ese es el principio. Es así como se sirve desde puestos de autoridad o de liderazgo dentro de la iglesia y también en el hogar, definitivamente. Aplica para ambas esferas. Esa es la actitud y esa es la mentalidad. Decíamos el otro día que cuando se presenta alguien, bueno, este es el ministro de la congregación, la persona siente que eso es como, no sé, el jefe, el dueño, el mandamás, no sé qué es lo que pasa por sus cabezas, pero el término ministro es un término que precisamente habla de lo que explica aquí el maestro, servir, como les digo siempre a ustedes, en realidad, aquí, mientras que estamos dando la clase, las personas que luego van a escuchar las clases a través del canal en YouTube, ¿quién es el que está en una posición elevada y quién es el que está en la posición de servir? Este caballero que está aquí. O sea, usted está allí sentado, está cómodo, atento, y le agradezco, pero ¿quién es el que está preocupado acá de que la diapositiva esté en lo correcto, que el material coordine, que la enseñanza, todo obviamente esté en orden, que usted pueda salir edificado, que usted salga de aquí instruido, contento? Ese es mi trabajo. Entonces, yo le estoy diciendo a usted, yo no puedo sentir que porque me llaman maestro, entonces yo soy superior a ustedes, no los voy a dejar hablar. Cualquiera que me quiera llevar la contraria, voy a tener una actitud terrible con él, le voy a decir a Moisés que lo expulse. No, yo soy su servidor. ¿Por qué no podemos entender que cuando alguien dice, este es el ministro de la congregación, está diciendo que ese hombre es el primero que cuando hay que servir está ahí? Así haya que servir un plato de lentejas o así haya que predicar un gran sermón o a dar una conferencia desde el púlpito. Él es el primero en servir, no es el primero en mandar, no es el dueño, no es el capataz, pero no lo entendemos. Segundo, no me meto más allí porque no es nuestro tema. El principio de la sujeción debe observarse, no simplemente por los beneficios prácticos, sino primordialmente porque todo cuanto hacemos lo hacemos en el temor de Cristo, como dice Efesios 5:21. Porque como también dice Colosenses 3:18, hacerlo así conviene en el Señor. Si tener una mejor vida sacrifica tu principal deber de obediencia, entonces vives para agradarte a ti mismo y no para agradar al Señor. Para poder vivir consistentemente debemos reconocer que el camino del hombre no está en sí mismo, dice Jeremías 10:23, que lo hemos mencionado ya muchas veces, y que el temor del Señor y el poder de su palabra representan el fundamento mismo del buen vivir. Salmo 1, Proverbio 1:7, Isaías 48, pasajes que recalcan estas grandes verdades. En conclusión, la Iglesia de Cristo debe aprender y reaprender el principio de la sujeción. Luego debemos aplicar fielmente la verdad de la palabra de Dios, permitiendo que el Señor desarrolle dentro de nosotros una reverencia y amor por Él que nos eleven por encima de la búsqueda por la felicidad personal, pues la obediencia es cercana al corazón de la identidad de la iglesia y es el primer indicativo de que un hombre tiene fe. Y dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, amados, en el tema del feminismo, ¿es la Biblia enemiga de la mujer? La respuesta rotunda y contundente es no. Si hay un libro que la exalta, si hay un libro que habla de todas sus virtudes, cualidades, del gran papel que ella desarrolla dentro del plan de Dios, esa es la Biblia. Si hay un libro que ha registrado, que ha captado la figura de la mujer de una manera digna, de una manera libre, de una manera
al nivel de cómo Dios la ve. Esa es la Biblia. También está el libro de Ruth, nos dice Christopher, ¿no? Otro libro que también tiene el nombre de una mujer. A Dios no le avergüenza que los libros inspirados que forman parte del Antiguo y Nuevo Testamento exalten a la mujer, que lleven incluso su nombre, sino al contrario, hermano, a Dios le ha placido eso. Entonces, amados, la Biblia, pues decíamos, la respuesta de nuestra lección en general, no es la enemiga de la mujer. Allí, como les mencionaba, anexé un apéndice B, sería en este caso, que lleva por título La actitud de Jesús hacia las mujeres. Y ahí analizamos ya más en detalle cómo el Señor habló y cómo el Señor se comportó con las mujeres de sus días en los días de su ministerio terrenal, ¿no? Así que allí lo tienen como un complemento de esta lección, que también lo puedan estudiar y repasar. Así que por el momento llegamos a la parte final de nuestra lección y de nuestro curso Religión y Moralidad, de Dios o de los hombres. Recordando que la próxima semana estaríamos iniciando, si Dios nos da vida, salud y oportunidad, con el curso, atención, el método, refiriéndonos a la hermenéutica o la ciencia de la interpretación de la escritura, una ciencia que está basada simple y llanamente en la Biblia.